la plantilla. Entonces con esta plantilla mirábamos esto. Lo que hacíamos era mirar cómo se hacía el cálculo de la capacidad de los niveles de servicio de una vía de 2 carriles. Aquí está, carretera de 2 carriles. Y con la metodología colombiana, que es una metodología realmente adaptada del modelo estadounidense, haciendo pues los ajustes necesarios y a que haya lugar pues para poder hacerlo aquí en Colombia. Quedamos en que ustedes en el ejercicio que se hizo con la plantilla pues tenían que mirar las referencias y tratar de buscar los valores de tal forma que pudiesen homologar o pudiesen darse cuenta de que todos estos valores que habíamos tomado aquí, pues, por decirlo así, de forma automática, se podían sacar de las tablas o de todas y cada una de las tablas en las cuales estábamos organizando la información. Pregunto, ¿esa parte ya la hicieron? Señor, le hice una pregunta. Nadie responde, no hay nadie en clase.
Nada, profe, no se revisó eso. Sí, pero miren lo difícil que es que esperar una respuesta a ustedes. Es una de las cosas, yo lo insisto, o sea, la educación virtual no funciona. Cuando no estoy, cuando no tengo las herramientas, me quedo simplemente callado. Ella podría empezar a preguntar, no sé, aquí está Les Buller, o Miguel, o Amaury, o Jesús, no sé, qué sé yo, a quién preguntar, ¿ya? Entonces uno pregunta y no responde, y yo creo que lo mínimo que puede haber es una comunicación, ¿ya? Entonces así es muy complicado, ¿ya? Y es una de las razones por las cuales les acabo de decir, no, en el examen no voy a verificar una plantilla, ¿ya? Voy a Así revisar es, respuestas profesor. de seres humanos, ¿ya? Porque al final quien pregunta soy yo. Entonces yo no puedo preguntar y yo mismo buscar la respuesta, sería lo más idiota o lo más tonto del mundo, ¿ya? Miren que le hacen una pregunta, oye, ¿quién revisó las plantillas y pudo verificar los datos y nadie responde? O sea, es como estar hablándole a la luna y como uno sabe que no le responde, todas las respuestas son sí o son no, ¿ya? Entonces, así no funciona. Les digo, definitivamente yo creo que el modelo virtual no funciona. Falta demasiada responsabilidad desde todo punto de vista, del estudiante y hasta de nosotros mismos los docentes, al pretender que ante una falta de exigencia, ¿cierto? Como la que estamos teniendo ante una libertad de hacer cualquier cantidad de cosas, pretendamos de que esas libertades se convierten en una anarquía, ¿cierto? Donde yo sencillamente me quedo callado y ya, como me quedé callado, chao. Entonces, sí deja mucho que desear, realmente. Y no es que sea manera de regaño, sino de realidad. O sea, el modelo que estamos aplicando es muy complicado para nosotros los docentes pensar que quien saca una nota de 3 o de 4 de 5 es una realidad de lo que se está aprendiendo, es muy difícil. Entonces, pues no sé, ahí se las dejo allí, como quien dice, o sea, ¿cómo sabe uno o cómo hace uno una evaluación que sea lo más honesta posible? No lo podría hacer, sería muy difícil. Bueno, entonces les voy aquí a mostrar, esperemos aquí que cargue, y les voy a proyectar unas imágenes del HCM. Aquí está. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué otra en inglés? Porque resulta que como aquí en Colombia las dobles calzadas son relativamente jóvenes, esas dobles calzadas todavía no tienen la documentación, por decirlo así, suficiente para poder decirle a las personas, ¿cierto?, cómo es que que se deben utilizar, o cuáles son los parámetros. Entonces lo que hacemos es tomar el manual de Estados Unidos, el HCM, en su versión más reciente, que es la 2010, y con base en ella, primero mirar la tipología, ¿cierto?, condiciones bases, características del flujo bajo esas condiciones, y miramos la parte de capacidad. Y finalmente, los niveles de servicio. Yo les voy a proyectar aquí, voy a llegar y les voy a pasar
por WhatsApp este HCM en el capítulo 14. Mientras lo cargo para que... Entonces me interesa que en unos 5 o 10 minutos ustedes puedan leer esta parte que les estoy proyectando, ¿cierto? ¿Qué significa o qué es una carretera de multicarril? ¿Cómo está definida? ¿Cuáles son los tipos de carreteras multicarril? ¿Y cuáles son las condiciones básicas? Las imágenes pues son un poquito feas porque realmente son de un libro que fue como escaneado hace muchos años y con una resolución muy baja. Entonces miremos aquí, son las 6:47. Vemos unos 13, 15 minutos. Ustedes leen la información de este capítulo 14 y seguidamente pues miramos cómo se hacen los ejercicios y cómo están eh, definidas las condiciones para la definición de los flujos en carreteras que son multicarriles, para poder conocer la capacidad y el nivel de servicio. Mejor dicho, esto que está aquí en la página 14.4 de la introducción. Entonces, como les digo, tomemos 10, 15 minutos, miramos eso y así podremos pues, mejorar la clase y poder entender qué es lo que queremos hacer. Voy a cerrar aquí.
Bueno, aquí estamos de nuevo. Les decía 10-15 minutos hasta las 7. Entonces, miren, hay una metodología, como todo en la parte de ingeniería, ¿cierto? En la cual pues se hacen unas definiciones y a partir de esas definiciones pues se tienen en cuenta los criterios a seguir. Entonces, voy a quitar aquí la gráfica. Listo. Lo primero que le dicen a uno, ¿cierto? Es que en esas carreteras multicarriles es importante la definición o la consecución de eh, todos los valores, ¿cierto? Es como tener una información a la mano, de tal forma que cuando yo tengo carreteras multicarril, lo primero que debo definir es que allí el flujo es ininterrumpido. ¿Ya? Se puede hacer más que todo en tramos que sean ininterrumpidos, donde voy a tener una superficie de rodadura en la cual pues tengo varias líneas de flujo, a lo que le llamamos carril. ¿Ya? Entonces, allí podemos decir que si tenemos dos carriles por calzada y si tenemos dobles calzadas, empezamos a encontrar este tipo de carreteras, que son las llamadas hoy dobles calzadas aquí en Colombia. De ahí entonces que uno deba periódicamente, ¿cierto?, hacer la señalización o hacer un pare en los flujos que corresponden a lo que es intersecciones semaforizadas, que es lo que se conoce en Estados Unidos como señalizadas o signalizadas. ¿Ya? Entonces, de allí que uno pueda entonces tomar esos valores, ¿ya?, para poder identificar cuáles son las características de cada una de esas vías. Claro está, teniendo en cuenta si hay carriles para bicicletas, si hay carriles para peatones, ¿ya?, que muchas veces pues no van a estar allí en estas carreteras multicarriles, sobre todo las peatonales, dado que se presume, ¿cierto?, se parte de la idea de que los peatones deberían seguir una ruta totalmente diferente a la que siguen los vehículos. Pero las bicicletas y tal vez las motos, ¿cierto?, ya que hoy día pensamos en unas motorrutas o unos carriles para motos, sí necesariamente tienen que estar acá. Entonces, uno tiene que buscar, ¿cierto?, cuáles son los tipos o identificar cuáles son los tipos de vías multicarriles. Entonces, las vías multicarriles normalmente pues, pueden tener 4, pueden tener 6 líneas o pueden tener muchas más. Cuando tienen 4 se dice que tienen 2 en cada sentido, que son las dobles calzadas que nosotros tenemos. Cuando tienen 6 tendrán 3 en un sentido y 3 en otro. Normalmente las velocidades pues, van a estar entre 40 y 55 millas por hora. Miren que aquí encontramos ya la primera observación, y es que cuando tenemos que utilizar el manual de Estados Unidos, necesariamente tendremos que ir traduciendo nuestras velocidades o cambiando, ¿cierto?, homologando nuestras velocidades a velocidades en millas por hora, porque ellos manejan ese sistema inglés. Algunas veces, pues las velocidades límites, ¿cierto? En algunos estados de Estados Unidos, las velocidades límites pues, van a estar cercanas a las 65 o 60 millas por hora. Entonces, déjame mirar aquí. Entonces, aquí recordando cuánto es una milla, ¿cierto? Quería multiplicar por 1.6
Y entonces uno podría decir que esa milla de unos 60 kilómetros, 60 millas por hora, podría estar cercana a los 96 o 100 kilómetros por hora. Entonces miren que uno empieza a encontrar allí las partes homologadas, ¿cierto? Cuando vemos que aquí en el manual de Colombia, pues decimos que las vías están eh, con velocidades de diseño hasta los 100 kilómetros por hora. De ahí entonces que tengamos que entrar, ¿cierto?, a mirar cómo es el tipo de división. Ese tipo de separación puede ser con separador o sin separador. Normalmente nosotros en Colombia, dada nuestra idiosincrasia, dado que nuestras calzadas se han construido después de que ya estaba una calzada establecida, a la cual se le ha ido mejorando, normalmente nosotros tenemos calzadas que son divididas. Tenemos una línea central que separa los flujos en las dos direcciones. Algunas veces tenemos vías que tienen un carril de aceleración, un carril de adelantamiento. Esas vías no son muy comunes aquí en Colombia, puesto que también nuestro desorden al momento de conducir, pues nos puede generar cierto tipo de desventajas en materia de seguridad. Si miramos los volúmenes de tráfico, estas vías tienen una demanda alta. Si uno revisa el TPD, por ejemplo, de San Juan Cincelejo, uno dice, bueno, ya está en 14.000, que más o menos se ajusta a lo que tenemos acá, ¿cierto?, donde los volúmenes están cercanos a los 15.000 a 20.000 vehículos por día. Es una demanda relativamente alta. Algunas veces ellos alcanzan a manejar o contemplan flujos hasta de 100.000 vehículos por día. Sobre todo cuando tienes un acceso que es bastante utilizado por las personas. Y miren que definen las condiciones básicas. O sea, ¿por qué les estoy mostrando esto? Para que se den cuenta que la metodología que se usa es exactamente igual, al punto de que realmente nosotros lo que hacemos es tomar la información que ya existe con base en estos manuales que son muy bien diseñados, ¿cierto?, y luego homologamos a unos manuales que pues se vuelven muy particulares para nuestro país. Entonces, en las condiciones base, podemos decir de que estamos bajo una capacidad total, ¿cierto? O sea, las vías van a trabajar a capacidad. Puede haber buenas condiciones o están basadas en que haya buenas condiciones de clima, ¿cierto?, buena visibilidad, no hay ni incidente ni accidente, o sea, es una vía en la cual no se van a producir este tipo de circunstancias. No es una zona de trabajo, zona laboral donde pues, pueda la gente estar entrando y saliendo de la vía de tal forma que genere conflictos en la vía. Y el pavimento no tiene defectos, o sea, la superficie de rodadura es muy buena. ¿Ya? Tan buena pues que no afecta las condiciones de operación. Entonces, con estas condiciones base, lo que nosotros hacemos es definir una velocidad, ¿cierto? Que es lo que le llaman ellos FFS, que es un Free Flow Speed, ¿no?, que es una velocidad de flujo libre, que es la velocidad a la cual deberían ir los vehículos, y a partir de esa velocidad empezamos a afectarla o a quitarle ciertos valores, ¿cierto?, para que al final nos dé una velocidad que es una característica muy buena para poder definir cuál es el nivel de servicio. Y de paso, con todas las otras características, también definir cuál es la capacidad de la vía. Allí pues hay que hacer algunas observaciones en relación a que si hay cambios, esos cambios se deben tener en cuenta para poder eh, definir de una manera precisa cuál es el nivel de servicio y cuál es la capacidad de esa vía. Aquí hay unas imágenes que pues se las mandé porque proyectadas se ven, aquí puedo ver que es. No
se ven bien, pero bueno. Tenemos aquí un tramo que es una vía, ¿cierto? Que está dividida, miren que tiene un separador y pues tiene un carril de desaceleración. Por acá tenemos una vía que no está dividida, es una vía suburbana, es una multicarril, que simplemente pues no está dividida porque puede que tenga una línea amarilla en la cual definen cuáles son los carriles de ida y cuáles son los carriles de vuelta. Por acá tenemos una vía que es una vía de esas multilínea, ¿cierto? O sea, multicarril, en la cual permítame un momento, justo esto. Aquí está. No se alcanza a ver, estaba tratando de encontrar una imagen, pero no se alcanza a ver muy bien, porque estas carreteras multicarriles tienen un carril a la izquierda como para hacer un giro y regresarse. ¿Ya? De tal manera que se convertiría como en un carril de giro, porque es que recuerden que el problema que nosotros tenemos es que como tenemos circulación derecha, para nosotros girar a la izquierda es un conflicto, es un problema. De tal manera que eh, ese, ese carril es muy útil porque permite tener un carril a la izquierda para hacer, o tener un carril para giro a la izquierda. Yo trato de buscar la foto, la imagen donde lo he visto y se las paso. Y esta es una vía rural que no tiene separador. Algo que uno pensaría complicado aquí en Colombia, porque pues, nosotros si no tenemos el separador, pues, tal vez tendemos a querer pasarnos por el carril contrario. Otras condiciones es que no tienen vehículos pesados, ¿cierto? No tienes camiones, buses o vehículos recreacionales. Recuerden que ya hemos hablado de los vehículos recreacionales como aquellos vehículos que tienen las casas rodantes o que son casas rodantes, que en Estados Unidos pues son muy comunes y por eso los tienen en cuenta. Y eh, la composición vehicular, ¿cierto? Está formada por gente común. Pues dicen que son conductores normales, ¿ya? Que tienen un regular uso del vehículo. Esa es una de las características. Además, me dicen que cada línea, ¿cierto? Cada ancho de línea tiene un ancho suficiente, tiene un TLC, que es el espacio lateral de visibilidad, que es lo que le llaman el clearance, en el cual pues tienen una berma lo suficientemente grande y un espacio lateral grande para poder tener la vía totalmente despejada. Digamos, listo. Luego aparece la parte de flujo. Entonces, ¿cuáles son las características de flujo bajo esas condiciones? El flujo es exactamente igual a las condiciones que se tenían cuando yo tenía segmentos básicos o segmentos de vías sencillas. ¿Ya? Entonces, acá el punto está en la fricción que existe entre los diferentes carriles. ¿Ya?
esas fricciones pueden variar de acuerdo al ancho de los carriles. Por ejemplo, hoy día en las ciudades, con esto de que no hay espacio, se ha tenido que llevar carriles de circulación hasta los 3 metros de ancho. Cada uno tiene una vía normal y tiene 3,65 cada carril. Pero se ha aceptado, ¿cierto?, que si no tengo velocidades por allá cercanas a 90 o 100 kilómetros por hora, sino que puedo manejar velocidades hasta de 50 y a 40 kilómetros por hora, los carriles sean 3 metros de ancho y que sean lo suficientemente anchos para que pueda existir una buena circulación, teniendo en cuenta la base de que los conductores son conductores normales, son conductores que son experimentados y que pues generan ciertas condiciones de seguridad en la movilidad. Entonces, con estas bases y con estas condiciones, uno entra, una chiquita, a tener esta gráfica. De entrada, son unos nomogramas que le permiten a uno, a partir de las tasas de flujo, y tenemos lo que ellos le llaman PC, que es Passenger Cars, que son automóviles. Por eso es que hay que saber leer el manual. Aquí tienes automóviles PC, ¿cierto?, por hora, por carril. Y esta es una de las cosas que permite que yo tenga multicarriles y que las pueda mirar las características en relación a las que son de carriles sencillos o de calzada sencilla. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo tengo esta curva, es la de 45 millas por hora, yo puedo ingresar con la tasa de flujo y saber cuál es la velocidad. Es un simple nomograma donde yo entro, choco la línea y salgo. Si yo quiero tener la información de estas curvas. Además, tengo estas tablas donde me van a decir, aquí como les comentaba, el FFS, que es la velocidad flujo libre. Cuando la velocidad flujo libre está en 60, 55, 50, 45. Me van a dar unos parámetros para yo poder determinar cuál es la velocidad en las curvas de ese tramo que se está estudiando. Para la capacidad, normalmente uno dice que las condiciones varían, pero puede haber condiciones que pueden estar para 60 millas por hora. Hablamos de 2.200 vehículos por hora por carril. Si tenemos 55 millas por hora, la capacidad se bajaría a 2.100 vehículos tipo automóvil por hora por carril. Y si tenemos pues por acá 50 baja a 2.000 y 45 pues bajaría a 1.900, que es lo que realmente teníamos por acá en el nomograma. Eso que está en el nomograma es lo que realmente me están diciendo acá en la tabla de acá. Que son unos parámetros así como cuando nosotros le decíamos, o decíamos, no, mira, recuerda que lo que le puede circular por un carril son 2.200 vehículos por carril por hora. Pero que cuando unía las dos, no me daba 4.400, sino que me daba era 3.200. ¿Ya? Acá sí podemos decir, como tengo dos líneas, cada línea puede manejar 2.200 y me daría 4.400 vehículos por hora, por calzada, porque tengo dos líneas. ¿Ya? Ahí tendría la capacidad. Luego, para el nivel de servicio, entonces, me van a decir, bueno, los niveles de servicio también están definidos de la A hasta la F. Free flow speed, la velocidad de flujo libre para el nivel A es total. O sea, todos los vehículos tienen la posibilidad de ir a una velocidad de flujo libre. Y la densidad, ¿cierto?, que es la densidad de concentración, el K, es una de las razones por las cuales es importante primero estudiar el flujo, están mayores a 0,11, o sea, están entre 0 y 11 vehículos por kilómetro por carril. Y así voy encontrando cada uno. Por aquí voy llegando a LE, donde ya empiezan a darse estas restricciones de velocidad flujo libre, ¿ya? Y en las cuales voy a tener un parámetro de carga, de densidad, diferente para cada uno de ellos.
Miren que se traslapa, 35-40 es muy parecido a 35-41, pero la variación va a estar en el tipo de velocidad o en la magnitud de la velocidad. De tal forma que una vez más la velocidad se convierte en uno de los parámetros más importantes para poder definir cuál es la calidad de un flujo o de un flujo carretero. Entonces miren que lo que he tratado de hacer allí es eh, un resumen, ¿ya?, de lo que podrían leer o de lo que pueden tomar de este manual, porque si uno lee las condiciones y si uno lee pues, las bases con las cuales fue hecho, uno puede luego entender, por ejemplo, todos estos nomogramas donde miren que ya tengo un nomograma con varias entradas, puesto que aquí tengo para el nivel A hasta 11 vehículos, para el nivel B hasta 18, para el nivel C 26. Y nivel F, pues por acá donde está todo ya con unos flujos altos, por ejemplo, un 1600, que me da, choco esta línea de 45 vehículos por, por milla por carril, ¿cierto? Aquí debo recordar que yo dije kilómetros por milla porque estoy en el sistema inglés. Y entonces, con 1600, si yo estuviera aquí cercano a un nivel de frontera EOF, seguramente la velocidad va a ser muy mala. La velocidad es de 30 a 32 millas por hora. Como le digo, la idea es aprender a utilizar los nomogramas y aprender a mirar las diferentes metodologías. ¿Cuál es la ventaja del manual gringo? La ventaja del manual gringo es que, esto lo voy a saltar porque no voy a tener en cuenta todavía, o en este curso no voy a tener en cuenta la parte de las bicicletas, que sí se ha vuelto importante porque muchas de las dobles calzadas se les está adicionando un carril de circulación de bicicletas. Entonces lo que hacen los gringos, ¿cierto?, es presentar unos datos de entrada. Aquí está la descripción de cada uno de los datos: velocidad, flujo libre, número de carriles, ancho de carril, mirar cuál es el ancho lateral de le llaman clearance, pero es que eso es una, perdón. Y entonces, ya, así puede correr. Aquí tengo la visibilidad lateral, ¿cierto? Puede estar de 0 a 6 pies. Las medianas, que son las medianas izquierdas, pueden estar también de 0 a 6 pies. Puntos de acceso, que son los puntos en los cuales tú puedes salir o entrar a la carretera multicarril, pueden estar entre 0 y 40 puntos por milla o intersecciones por milla o salidas por milla. Terreno, pues puede ser a nivel, ondulado, montañoso. Recuerden que el terreno escarpado pues es una invención de acá ya de la parte de Latinoamérica en relación a, ¿cómo? A que tenemos las cordilleras un poco más metidas en nuestros países, Bolivia, Chile, desde el mismo Argentina, donde nace la cordillera de los Andes, y eso obligó a que pues nos saliéramos un poco de esto de que fuera solamente plano, ondulado, montañoso, y le hemos agregado un escarpado, ¿cierto?, donde tenemos pues algunas vías que son unas paredes, que de igual forma las tienen en otros países como Estados Unidos, pero que sencillamente ellos la definen dentro del marco de las montañosas. Y luego el tipo de mediana, ¿cierto? Si es dividida, o sea, que tienes un separador, que no tiene separador, o que tienes el two-way left, turn left, two-way lane, turn left, que es un carril de giro como para ir a la izquierda, un carril de desaceleración.
Luego, tienes una descripción de los datos de la demanda. Los datos de la demanda pues incluyen cuáles son los vehículos que tienes presentes, porcentaje de vehículos pesados, cuál es el factor horario pico, pico hour factor, y tienes es como un factor, que ellos le llaman driver population factor, es como un factor que te define cuál es la calidad de conductor que se tiene. Entonces, cuando por ejemplo aquí en Colombia tenemos, esto más son como 0.3 conductores por vehículo. En otros países los conductores por vehículo están llegando a 1, 1.5, 2. O sea, la población que conduce es muy alta, o sea que mucha gente sabe conducir. Acá si uno hace una encuesta entre ustedes mismos, que ya son mayores de edad, uno encuentra de que ustedes muchos no saben conducir un vehículo. Entonces eso hace que los factores entre nosotros sean un poco más bajos. Otra es saber qué periodo de análisis se va a hacer, ¿cierto? Entonces normalmente se utiliza un periodo que fuera crítico, que es lo que llamamos nosotros la volumen horario de máxima demanda. Ellos también lo utilizan. La metodología dice que debería ser como unos 15 minutos, ¿cierto? Puede aplicarse periodos mínimos de 15 minutos para que 4 periodos me den la hora. Miren que estamos haciendo exactamente igual a lo que tenían. Y entonces, no voy a mirar lo de bicicletas. Y viene la metodología. ¿Ya? En la metodología hay unas limitaciones, las debemos tener en cuenta. Pero le presentan a uno unos diagramas de flujo en los cuales uno, si tienes esto, sigue por acá, si no, sigue por acá. ¿Ya? O sea, son muy prácticos porque ellos no deberíamos, pues, evitar tener en cuenta este tipo de nomogramas, ¿cierto? Me paro aquí. Déjenme organizar aquí. Estaba tratando de cuadrar lo de los nomogramas, pero no, si lo pongo más pequeño no se ve casi nada. Bueno, entonces, lo primero es ingresar datos, ¿cierto? Input date, velocidad flujo libre, ¿ya? Y luego, esa velocidad flujo libre lo que va a estar afectada es por estos factores, ¿ya? Un factor FLW, que es un ajuste por el ancho, un ajuste por el TLC, que es el clearance lateral, ¿cierto? Que es el espacio libre lateral, ajuste por si tiene mediana o no tiene mediana, y el ajuste por los puntos de acceso o la densidad de puntos. O sea, miren que el manual es muy claro. Entonces te dice cuál es la base de la velocidad, ajuste por líneas, y ahí empieza. ¿Cierto? Como siempre yo digo, esto es como el tiempo en televisión, es muy escaso. La idea es que podamos presentar unos ejercicios que podemos ya encontrar, pero con algunas aclaraciones, las cuales nos pueden servir
para luego entrar a manipular el manual. No sé si hasta allí tienen alguna duda o alguna inquietud. Aquí, por ejemplo, dado que no hay preguntas, comentarios, aquí tengo unos ejemplos que nos pueden servir de guía, son unos que están en el manual, están un poco más explícitos, ya con las tablitas, porque allá le dicen uno, no, de la tabla 15.4, tal cosa. Entonces ya lo que hicimos con una compañera en el semestre anterior fue organizar las tablas para que la lectura de los ejercicios pudiera ser un poquito más fluida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un primer ejercicio, otra de las cosas que manejan los gringos es que ellos le colocan a uno un ejemplo por cada una de las situaciones que ellos se encuentran o que ellos pueden tener presentes. Entonces me dicen que hay un problema de análisis operacional, donde se quiere conocer el nivel de servicio de una carretera de 4 carriles. Bueno, aquí la traducción de mi amiga sí fue un poquito extraña, que dice individidos. ¿Ya? Entonces uno sencillamente dice que el nivel de servicio de una carretera de 4 carriles, y para uno escribir acá, para uno, lo corriente, sin separador. ¿Ya? Y uno dice que sin separador central. No tiene el separador central. Eso es lo que tratamos de demostrar. Y entonces me dicen que una carretera de 4 carriles de 3.25 millas, miren que tengo las medidas que son inglesas. Se encuentra principalmente en terreno llano. Sin embargo, la carretera tiene una pendiente sostenida del 2.5%. Tiene 3.200 pies de largo. Eso es aproximadamente un kilómetro y algo. Y me preguntan que en qué nivel de servicio se espera que esté trabajando o se espera que se encuentre operando la carretera. ¿Ya? Recuerden que esto es un ejercicio del manual con una traducción. Si hay algún error o alguna cosa, pues por favor entendamos. Aquí entonces, terreno llano, 3.200 pies, 2.5 de pendiente. La velocidad de flujo libre, ¿cuál es? 65 millas por hora. Eso lo tomamos de adelantar. El ancho de carril es de 11 pies. El despeje lateral derecho o la zona lateral, ¿cierto? Es 4 pies, más o menos como 1,20, lo que tiene una berma. Es un espacio pequeño. Puntos de acceso por milla decimos que son 1.000, perdón, que son 20. Entrada y salida por, por milla. Volumen de hora pico, 1.900 vehículos por hora. O sea que es una tasa bastante baja. La composición del tránsito, 13% camiones, 2% vehículos recreativos. Otra vez, aquí en el ejemplo gringo, pues voy a encontrar vehículos recreativos. El factor horario pico, ¿cierto? El FHP o Peak Hour Flow es 0.9. ¿Qué significa eso? Que está bastante cercano a uno donde las variaciones pues no son relativamente grandes. Y las facilidades de acceso pues van a estar iguales a 1. ¿Qué hacemos? Aquí está. Calculamos la velocidad de flujo libre. Si la velocidad base a flujo libre es 65 millas por hora, este 65 millas por hora es el que voy a empezar a afectar con las diferentes características que se tienen. Entonces, si yo tengo un ancho de carril de 11 pies, aquí yo busco de 11 a 12 pies. Miren aquí el segundo renglón, donde está el lane weight. Voy a tener una reducción de 1.9. 1.9 millas por hora. Miren que acá no lo hacemos como en Colombia, que tomamos unos factores de 0.9, 0.7, 0.8, con los cuales íbamos multiplicando el valor de la capacidad o de la velocidad, sino que tenemos directamente el valor
de lo que se reduce la velocidad. Entonces, ese free flow speed, que es la velocidad flujo libre, se va a reducir en 1.9 por el hecho de que los carriles son de 11 a 12 pies. ¿Qué son 11 o 12 pies? 11 pies son 11 por 3, más o menos un 330 a 360. ¿Cuándo cuando la reducción de la velocidad no se da? Cuando yo tengo carriles que son de 360 o más ancho. Cuando la reducción es muy evidente. Miren que si yo tengo una velocidad de 65 kilómetros por hora y aquí tengo una reducción de 6.5, 6.6 millas por hora, estoy diciendo que si tengo carriles por debajo de 330, entre 3 metros y 330 metros, la reducción es aproximadamente de un 10%. Y un 10% en velocidad es un valor bastante alto. El ajuste por el despeje lateral, perdón, se me fue la palabra. El ajuste por despeje lateral o por ancho de la berma, lo que yo tengo así lateralmente. Entonces, como tengo 1.8, ¿cierto? Y la carretera es sin separador, entonces, si me cruzaron, ahí, están cruzadas las cosas. Entonces, esa distancia va a ser igual, ¿cierto? A 6 pies, que es 1.8, más 4, que es la distancia lateral de despeje, y eso me va a dar 10 pies. De allí que cuando tengo este TLC, que es la distancia lateral total, en 10 pies, que corresponde a la berma más el espacio en el cual queda libre, me dice que la reducción de la velocidad a flujo libre es de 0.4 millas por hora. Este que está aquí sombreado. Sigo. Ajuste por la mediana, o sea, por el hecho de estar dividido o no dividido. Para carriles sin separador. Entonces me dicen que cuando son sin separador, no divididos, la reducción en la velocidad es de 1.6 millas por hora. Voy a ir guardando aquí. Miren que es un paso a paso. Tabla, concepto, descripción, tabla. Concepto, descripción, tabla. Concepto, descripción, tabla. Listo. Luego me dice que debo hacer un ajuste por los puntos de acceso a la milla. ¿Por qué? Porque resulta que entre más puntos de acceso, la gente va a tender a bajar la velocidad cuando se acerca a esos puntos. Entonces, lo ideal sería que no hubiese acceso ni entrada ni salida, que es lo que uno concibe con las autopistas, donde todos están controlados. Pero acá tenemos que en ese tramo hay 20 puntos por milla. Entonces, la reducción de la velocidad flujo libre será de 5 millas por hora. Entonces, miren que ya hemos reducido 1.9 por el ancho del carril, hemos reducido 0.4 por la distancia lateral de libre, hemos reducido 1.6 por el hecho de que no está dividida, o sea, solamente hay una línea amarilla, y se van a reducir 5 millas por hora por el hecho de tener muchos puntos. ¿Por qué? Porque los carros van a estar entrando y saliendo, y eso puede generar conflictos. Entonces, al final, voy a decir que la velocidad, ¿cierto? La velocidad base o ajustada de la velocidad flujo libre va a ser igual la velocidad base a flujo libre menos el ajuste por ancho, el ajuste por clearance lateral, o sea, por el espacio lateral de visibilidad, el ajuste por que esté dividida o no esté dividida, y el ajuste por el número de accesos. De allí que si la velocidad base a flujo libre estaba en 65 millas, se va a reducir casi 10 millas, quedando en 56.1 millas por hora. Aquí es donde viene otra de las cosas de los manuales de Estados Unidos. Y es que
Y es que, pues normalmente cuando tenemos este tipo de valores 56.1, pues es mucho más fácil redondear a 55 para poder tener un dato mucho más fácil de trabajar. Entonces la recomendación es que se reduzca o se ajuste a un valor cerrado de 5 millas por hora. Si en algún momento digo kilómetros por hora, por favor entiéndame que la costumbre es muy marcada, pero en el sistema inglés siempre hablaremos de millas por hora. Estoy 55 millas por hora acá. Y ahora yo debo hacer el ajuste del volumen de la demanda, o el volumen de demanda. ¿Sí? Entonces se debe convertir toda la tasa de flujo a vehículos livianos. Es una de las primeras cosas que debemos entender, sobre todo para mirar los capítulos de semaforización. Que uno toma todos los vehículos y esos vehículos mixtos los convierte a vehículos livianos. De tal forma que esos vehículos convertidos en la tasa de vehículos automóviles son iguales a B, que es el volumen de la demanda, sobre factor horario pico, ¿cierto? Multiplicado por el factor de población, el FP. Aquí tengo el factor horario vehicular, que es un factor que me indica cómo es la conversión de vehículos livianos a vehículos pesados, que es esta fórmula que tenemos aquí, el FHP, es igual a 1, que es el 100% dividido sobre 1, que es el 100%. O sea, 100% de vehículos livianos sobre 100% de vehículos livianos me da 1. Pero, como debo agregarle vehículos truck, que son los de transporte pesado, y le debo mirar los recreativos, y le debo sumar los buses, normalmente uno utiliza, el PT es el porcentaje de vehículos tipo camión, el PR es el porcentaje de vehículos tipo recreativo. El ET es un factor que normalmente se maneja como 1.5 y que corresponde a la homologación de lo que es la equivalencia entre un vehículo tipo truck camión, ¿cierto? Con un vehículo que es automóvil. Entonces, si uno aplica esta formulita, puede obtener cuál es el FHB. ¿Con qué? Con el porcentaje de vehículos camiones y porcentaje de vehículos recreativos, que era lo que decíamos por acá. Aquí está. 13% de vehículos tipo camión, 2% de vehículos recreativos. En las indicaciones iniciales. Aquí. Entonces, para terreno ondulado, para terreno eh, llano, se maneja que, como les decía, el factor de buses y camiones es 1.5 y el factor de vehículos tipo recreativos son 1.2. Para terreno ondulado es 2.5 y 2, y para terreno montañoso es 4.5 y 4. ¿Por qué? Porque las velocidades se reducen grandemente cuando yo tengo terrenos que son ondulados o montañosos con la presencia de este tipo de vehículos. ¿Ya? Aquí está. O sea, aquí manejaríamos un valor de 1.5 para camiones y 1.2 para vehículos recreativos. Bueno, aquí seguimos. Luego entonces, el carril de ascenso, ¿sí? Son aproximadamente 3.200 pies entre 5.280, que es lo que mide la longitud que hemos dicho acá del tramo. Lo había mencionado. Aquí, 3.200 pies. Tengo acá. Y eso dividido 5.280 me da más o menos 0.6 millas. O sea, la longitud, ¿cierto? De la pendiente que se tiene que tomar. Entonces, como la pendiente está por debajo del 2-3%, o entre 2 y 3% por ser un terreno plano, terreno llano, con un ascenso de 0,5 a 0,75, aquí tengo la proporción de buses y de camiones. Pero como estoy entre 10 y 15, debería interpolar entre 1.5 y 1.5. Como tengo 12%, entonces realmente lo que voy a tomar aquí es el promedio de 1.5 con 1.5, que es 1.5. Por eso el ET sería 1.5. Sigo por acá. En el otro, en los vehículos recreativos, entonces tengo entre 2 y 3,
¿cierto? Voy a estar entre 0,05 o mayor que 0,5. Aquí voy a tomar el mayor que 0,5. Y entonces voy a decir que para un 2% de vehículos recreativos, el valor va a ser un ER de 3, para RB 3%. Eso en cuanto al ascenso. Ahora, para el descenso, el mismo, tengo las mismas tablas. Voy a utilizar el porcentaje que es menor a 4 para buses y camiones, ¿cierto? Que estoy en 2% o terreno llano. La longitud para todas las longitudes. Y como tengo un porcentaje de 12%, estoy entre 10 y 15% aquí en esta tabla, y me va a dar 1,5. O sea, el ET es igual en ascenso y en descenso. ¿Por qué es igual en descenso? Porque los vehículos no pueden salir pues, desaforados a tomar cualquier velocidad, sino que les toca ir frenando. Los vehículos recreativos siempre se tratan como si estuvieran en terreno llano, ¿ya? Es decir, que son 1,2 su factor, porque independiente de que pesen más o menos que los camiones, ellos tienen unas condiciones especiales, y es que están manejando o están conduciendo una casa, transportan algo que es delicado. Bueno, entonces aquí finalmente puedo calcular el FHB en terreno llano en descenso y me da 0,935. Y en ascenso me da 0,905. ¿Ya? Entonces, con estos valores, yo voy a entrar 1900 vehículos por hora, 0,9 que era efecto de área máxima demanda, tenía 4 carriles, o sea que N son 2 carriles de circulación, tengo 0,935 que sería el crítico, que es en descenso, y lo voy a multiplicar por el 1, que era el factor, les voy a recordar, el FP, ¿cierto? Que el FP era el factor de población de conductores, o sea que eran conductores que eran de condiciones normales, ¿ya? De allí que me está dando ¿cómo es? Un volumen de 1129 passenger cars o vehículos livianos por hora. Vengo acá y entonces las densidades se calculan mediante la ecuación esta. El BP que he calculado, este que tengo acá, lo voy a dividir entre una velocidad. ¿Ya? De 1129 dividido 55 me da 20,5 vehículos livianos por milla por carril. Esto cuando estoy en descenso. En ascenso me da 1166 sobre 25, sobre 55 me da 21,2. ¿Cuál voy a tomar? El que me dé crítico. ¿Cuál es el crítico? 21,2. Entonces me voy a la tabla esta, la tabla 14,4, y encuentro que el nivel de servicio es un nivel de servicio C, porque para todas las velocidades de servicio, o todas las velocidades de flujo libre, cuando tengo una densidad entre 18 y 26 vehículos por milla, por carril, el nivel de servicio es C. Esa es la condición preponderante. Entonces, pues allí tenemos un ejercicio donde hemos podido determinar cuál es el nivel de servicio cuando tengo una carretera de 4 carriles que no tiene separador, que tiene un 80 de ancho de bermas, con una velocidad flujo, base de flujo de 65 millas por hora. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una. ¿Cuál es la razón por la que se reduce la velocidad debido a si la autopista tiene o no separador? Es porque hay una condición innata en el conductor, ¿cierto? Entonces, para mí es mucho más seguro saber que todos van en una misma corriente de tránsito, ¿ya? Y más, porque las definiciones, vamos a mirar algo. Es una muy buena pregunta. Porque cualquiera diría, pero ¿por qué? Yo me voy a ir aquí a Paint, voy a dejar de presentar y me voy a ir aquí, ping pong, aquí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a dibujar una vía. Yo tengo esta vía y tengo esta otra vía. Y voy a dibujar esta vía.
Voy a hacer exageradamente esto para poder sumarle un carril como para darle más miedo a la cosa. Y entonces yo encontraría que la línea amarilla, ¿cierto? En términos normales estaría de este lado. Ahí, ¿ya? Lo que indica, y la otra línea amarilla estaría aquí, pegado a este lado. Lo que indica, por ejemplo, que en el momento en que se quieran definir los flujos, este va hacia allá. Y este viene hacia acá. Regresamos al capítulo de señalización, donde dice que la línea amarilla indica el sentido del cambio de flujo de uno a otro. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Existe esta separación. Lo otro es que la velocidad, a medida que yo me voy adentrando hacia la izquierda, la velocidad es más grande. Por ejemplo, esta es la velocidad de este tramo, donde están los vehículos tipo bus y los vehículos lentos. Esta es la velocidad de este carril y esta es la velocidad de este carril. ¿Ya? O sea, la velocidad a medida que yo aumento hacia el separador, la velocidad es mayor. ¿Qué significa eso? Que los carriles más rápidos son los carriles centrados o centrales. ¿Y eso en qué se traduce? En que en este otro modelo, la línea amarilla, en este otro modelo, la línea amarilla es esta. ¿Ya? Y en esa línea amarilla, si yo colocara los mismos carriles, colocar este carril y este carril, yo voy a encontrar que la velocidad aquí es así de grande y así de grande. Y la velocidad aquí es así de grande y así de grande. Pregunto, ¿en qué condición se siente uno más cómodo? ¿En esta condición o en esta condición? En la primera, profe. La primera, porque aquí yo, por ejemplo, estoy seguro que ningún loco se va a pasar la línea amarilla y que fácilmente se estrelle conmigo. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo carreteras o multicarriles que no son separadas, tengo primero que tener una base de la población que sepa conducir. O sea, tienen que ser muy buenos conductores. ¿Ya? Ese es el primer punto. Tienen que ser muy buenos conductores. Y lo otro, pues que los vehículos sean muy buenos vehículos. Por ejemplo, en ciudades o en otros países de Estados Unidos, en Europa, existe lo que se llama chatarrización. ¿Ya? Hay vehículos que ya superan los 10, 12, 15 años, no sé, ¿cierto? Muy seguramente van a ser llevados a la chatarrización, no van a permitirse su circulación por las carreteras. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde vienen todas esas políticas? De todos estos puntos. ¿Ya? Tenemos carreteras que no tienen separadores, claro, tenemos que tener conductores que sean expertos. Tenemos que tener normativas que sean muy rígidas, que la gente entienda, es que yo no me puedo pasar una señal por alto, yo no puedo hacer esto porque estoy colocando en riesgo la vida de muchas personas. Y si lo haces, te van a multar y te van a coger y te van a poner mucha restricción para que no lo hagan nunca más. ¿Ya? Entonces, una de las razones por las cuales ocurre esto de por qué bajar la velocidad es porque para mí es más seguro saber, lo voy a decir así en forma jocosa o tal vez, sí, para mí es mucho más seguro que los locos del otro lado, que vienen en otro sentido, estén separados. ¿Ya? Ya de entrada, conducir en una carretera que es doble, de una sola calzada, dos carriles, es una locura. ¿Ya? Y es una locura desde el punto de vista de que esa carretera, ¿cierto? Implica que yo estoy seguro que el que viene de frente va a quedarse en aquel carril. Y esa es una de las razones por las cuales el ejercicio más peligroso es cuando uno adelanta, porque estás invadiendo el carril contrario, en donde el sentido de flujo es totalmente contrario. O sea, es la maniobra más peligrosa que existe. Esa es la razón por la cual esa velocidad se cae. Listo, ¿Alguna profe, otra gracias. duda?
Entonces, miren, ese manual que les pasé por WhatsApp, o por al WhatsApp, ¿cierto? Hay que leerlo. No existe una traducción, no existe un modelo colombiano, pero sí es importante leerlo porque es que resulta que nosotros ahora, desde hace unos 10 años, 10 15 años, entramos al modo doble calzado. ¿Ya? No sé quiénes de ustedes tienen la oportunidad de poder tener amigos ya ingenieros graduados. Son muchos los estudiantes los egresados que han ido a trabajar a las dobles calzadas. Y hoy día están manejando todo este tipo de metodologías. Ahora, no necesariamente van a hacer los cálculos de la determinación de niveles de servicio, pero sí en un momento dado tendrán que leer informes o tendrán que ir a verificar condiciones y deben saber cuál es la razón por la cual le dicen, no, es que tienes que ir y medir el ancho de carril, que tienes que ir y mirar la diferencia entre que esté separado o no esté separado, que tienes que ir y mirar el hecho de que tengas una zona lateral despejada. ¿Ya? Y todo eso es para poder en un momento dado definir en un tramo cuál es su capacidad y su nivel de servicio. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el contrato de la doble calzada, de la adjudicación, le van a decir, usted debe mantener un nivel de servicio en las horas pico mínimo C, ¿ya? Y en otras horas que sean valle, B. Entonces eso implica que las personas tengan que estar pendientes de esa información, porque si se les cae el nivel de servicio, reciben una multa por parte de la entidad contratante, que en este caso sería el Ministerio de Transporte o la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura o una entidad que tenga esa función. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes pues manejen la información y en un momento dado pues ya hayan hecho los primeros pininos para poder definir de cierta forma un nivel de servicio y que tengan la conceptualización suficiente para hacerlo. Bueno, si no tenemos más inquietudes, se nos fue el tiempo volando, pero igual quise que ustedes leyeran el manual o que lo empezaran a cacharrear porque es importante. Aquí tengo un par de modelos más. Profe, usted dijo, no sé, si dijo que los vehículos familiares siempre se iban a considerar, siempre se consideraban en terreno llano. Sí, por las condiciones de conducción. O ¿Ya? sea, siempre, aunque en el problema diga que es un terreno que no es Ah, no, llano. no, lo que pasa es que el factor siempre va a ser uno, no, ojo, tal vez al momento de hacer la traducción, es que siempre el factor va a ser 1.2 por el hecho de que se considera como si estuviera siempre en terreno llano, ¿ya? Pero él va a circular en terreno ondulado, ¿sí me entiendes? Así será la O sea, duda que es tenía. la consideración que se tiene para el hecho de mantener siempre el mismo factor de 1.2. ¿Por qué? Imagínate que tú puedas coger tu casa y montarla en un camión y salir a rodar. ¿Tú irías con cuidado o irías loco? Con cuidado, profe. No, porque te quedas sin casa, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de esas casas? Que normalmente esas casas son alquiladas. ¿Por qué? Porque esas casas se deterioran y ¿cómo se dice cuando algo se vuelve viejo? Se me fue la palabra. Obsoleto, ¿no? Tienen un nivel de obsolescencia muy alto, desde el punto de vista de que tus baños y todo eso lo tienes ahí dentro, ¿cierto? Y tú debes tener un servicio en el cual ellos le llaman, ellos lo utilizan con la palabra waste, ¿cierto? Waste es basura, desecho, agua sucia, suciedad. Ellos tienen que alquilar o tienen que ir a unos parques o unos patios donde esos patios tienen unos sistemas de alcantarillado especiales para que tú vayas y drenes tu casa rodante. Y hay gente que vive en casa rodante, entonces como el nivel de obsolescencia a veces es bastante alto, algunas personas lo que hacen es que alquilan la casa rodante por un año. Otros hacen como se ve en el Tour de Francia, en el Giro de Italia, en la Vuelta a España. Hay unas casas más pequeñas que ellos lo que hacen es que no, es que este fin de semana pasa el Tour de Francia por la colina tal. Ellos van y alquilan, ¿cierto? Ese tipo de vehículos y se los llevan allá 3, 4, 5 días, una semana y luego lo devuelven. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos no son como nosotros. Nosotros, por ejemplo, todavía no hemos entrado a la filosofía del alquiler de carros. A uno le dicen, bueno, ¿cuánto vale un carro alquilado por día? Pues un carro de buenas características, no el más avanzado, sino un carro que te sirve para andar, te puede estar costando el día 300.000 pesos.
¿ya? Y uno dice, no, eso es mucha plata, ¿no? ¿Qué tal? Pero, ¿cuánto vale tener un carro? El aceite, las llantas, los seguros, no sé qué, no sé qué. Es mucho dinero. Entonces, si tú haces a veces el examen, ¿cierto? No tienes que pagar impuestos, no tienes que quedarte con ese carro, sino que lo vas a utilizar por 1 o 2 meses que tu actividad era en una montaña y te llevaste una camioneta o un campero, alguna cosa, pero vives en la ciudad y tú necesitas tener un automóvil. Pues tú vas y alquilas un vehículo, ¿ya? Y tu trabajo te debe dar para pagar ese vehículo, ¿ya? O sea, ese tipo de pensamiento nosotros no lo tenemos, todavía no hemos evolucionado hacia allá. ¿Ya? Uno cree que debe tener su vehículo y casarse 7, 8 años pagándolo. O tener un golpe de suerte, juntar dinero, tener dinero y comprarlo. Y listo. Mucha gente no lo hace. Entonces, que sea ahí una de las razones por las cuales Profe, una pregunta. ¿En qué quedó la nota del primer parcial? en que ya tengo y se las voy a pasar, porque ya definitivamente ustedes no pueden ingresar a la parte de, de supletorio donde está la niña Luisa, que creo que es la única que la puede ver, porque o sea, ustedes no pueden entrar al supletorio. Ya. Entonces en eso quedamos. Yo le pasé a algunos, creo que me escribieron 2 o 3. Yo tuve un rato libre el viernes, sábado, y yo les pasé el pantallazo. Si me pasan un mensaje, pues yo se los puedo pasar antes, porque no quiero mandar el pantallazo con todos los nombres, me daría pena pues hacerlo público de esa manera. Yo lo voy a hacer, pero en forma de código. Realmente esta semana no tuve el tiempo suficiente para código por código irlo pasando, sobre todo porque hay unos grupos que están cruzados, que aparecen en un grupo en mi lista y aparecen en otra plataforma. Entonces, esa parte sí es como de dedicación. Si alguno, por ejemplo, quiere, no, profe, es que necesito la nota urgentemente, como me escribió una niña, yo pues le hago el pantallazo y se la mando, porque eso lo puedo hacer desde mi celular en un momento, eso no me demora mucho. Y así les podría hacer el paso de esa información. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, son las 8:03, nos pasamos un poquito, pero bueno, no es necesario que haya camisa de fuerza para cerrar a las 8. Espero que los que tengan clase ahora, pues, salgan o puedan alcanzar a la otra clase. Y, como les digo, las voy a pasar. Si no, pasen un mensaje y yo, con el celular, yo puedo entrar a la plataforma y hacerle un print page. Porque yo sí las puedo ver. Lastimosamente, yo soy el único que las puede ver en este momento. Y yo se las paso. Bueno, profe, muchas gracias. Quedamos Bueno, ahí profe, hasta gracias. Sí, señora. Muchas gracias. Sí, señora.